a continuar. Lo que vamos a ver ahorita, bueno, de todas maneras ahorita al finalizar la clase les subo, apaguen su micro, porfa. Gracias. Okay. De todas maneras, al finalizar les subo yo las presentaciones y los videos para que nuevamente recapitulen lo que estamos viendo, porque sé que lo estamos viendo apresurado, pero para que puedan hacer los ejercicios mucho más sencillos y me puedan entender mejor. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las medidas de tendencia central, lo que son la media, la mediana, la moda. Son medidas que creo que son bastante conocidas y son las básicas para cualquier tipo de estudio o de análisis de información. Son las que siempre primero calculo, porque acuérdense que les acabo de mencionar que la estadística tiene dos clasificaciones, la descriptiva y la inferencial. Yo no puedo hacer la inferencial o el análisis de variables si previamente no hice una descripción de mis datos. O sea, van de la mano las dos. Entonces, las de tendencia central son estas tres. ¿Qué recuerdan de estas tres? Media, mediana y moda. La media es la del medio, la moda es la que más se repite y la mediana, no me acuerdo. Eso sí. La media que tú me dijiste que es la del medio, esa es la mediana. Ah, Esa es la mediana. El número que está en el centro es la media era como el promedio. Exacto. Pero la verdad, yo no sé si hay alguna diferencia porque nosotros lo manejamos como promedio. Es lo mismo. O sea, los términos de media y promedio son lo mismo. Hay diferentes tipos de media. Hay media cuadrática, media aritmética, que no nos vamos a detener al respecto, pero media y promedio son sinónimos, ¿eh? O sea, lo podemos utilizar de forma indiferente. Entonces, media es el promedio. Aquí es la más utilizada, la más conocida y la que nos da mucho más utilidad a diferencia de las otras dos de mediana y moda. La fórmula, ¿cómo es la fórmula o cómo lo calculo? ¿Cómo saco yo un promedio? El promedio se suma, el valor de todos, ¿no? Y luego se divide entre la cantidad Exacto. de números. Sumo todos los valores que yo tengo y los divido entre el número de elementos que yo tengo, ¿ok? Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con estos símbolos, porque en todas las demás fórmulas que vamos a ver lo manejamos por símbolos. Entonces para nosotros la media la vamos a simbolizar con esta X y una barrita arriba. Esto significa media o promedio. No sé si recuerdan este símbolo griego, sigma, ¿qué significa? Suma. Sumatoria, exacto. Significa suma. Siempre que nosotros veamos en las fórmulas esta XY, se refiere a cada valor individual. Y N minúscula viene siendo el número de personas o el número de muestra. Entonces, básicamente, si nosotros interpretamos estos símbolos, es sumar cada valor individual y se divide entre el número de elementos que yo tengo, que es lo mismo que ustedes me acaban de decir, pero pues con símbolos. Ahora, esta media que, aunque les digo que es la más utilizada, todas las medidas tienen sus pros y sus contras. O sea, tienen sus ventajas y desventajas. En algunos casos son útiles, en otras no. Un punto importante, estas medidas que vamos a ver, solamente las podemos utilizar cuando mis características o variables son numéricas. Si yo tengo categorías, como en el caso del color, yo no puedo sacar un promedio del color. No puedo sacar puedo sacar porcentajes, de qué porcentaje de carros hay de color azul, pero un promedio no lo puedo hacer. No puedo sacar un promedio del nivel socioeconómico, porque lo tengo en categorías. Entonces, solamente cuando tengo números, puedo utilizar estas medidas estadísticas. ¿Sí, promedio de estrellas? Del número de estrellas.
Ujú. Sí, puedo sacarlo. Ujú. Contabilizar cuántas hay, no sé, por constelación o algo así y sacar un promedio. Porque si tengo cuántos hay número. Ajá. Por eso les decía que desde un inicio, cuando yo estoy haciendo esta parte del estudio y de plantear mi hipótesis, primero yo debo de definir cuál es mi variable. ¿Qué tipo de variable es? ¿O es cualitativa o es cuantitativa? Porque de eso va a depender el tipo de pruebas estadísticas que yo vaya a utilizar. Uh-huh. Ahora, este tipo de medida o de media, la desventaja que tiene es que es muy sensible cuando tengo extremos o cuando mis valores son muy extremos. Por ejemplo, tengo aquí dos casos. Tengo aquí a un grupo de 5 personas que les medí el peso y aquí tengo otro grupo de 5 personas que también les medí el peso. Vamos a sacar el promedio de ambos. Saquemos el promedio de estas 5. 20, 50, 65, 75 y 78. ¿Cuál sería el promedio? 57.6. ¿Y de estas 5? Creo que les da 63 y algo, ¿no? 63.6. Ok. Si se dan cuenta en este ejemplo, tengo 5 valores en ambos y ambos tienen valores muy similares. Los únicos que cambian son estos dos. Aquí tengo 50 y aquí tengo 20. Todos los demás, los otros 4 valores son igualitos, pero estos dos son los que cambian. Entonces, dense cuenta que si yo cambio solamente un valor extremo, que es muy diferente a los demás, eso hace que se modifique mi media, que sea diferente. Aunque tenga el mismo número de personas, aunque todos mis datos sean iguales, pero si uno cambia o es muy diferente, vean que hay diferencia. Uh-huh. A eso se refiere con este primer punto, que es muy sensible a los extremos. Uh-huh. Esto lo vamos a omitir cuando lo veamos un poquito más adelante. Les acabo de decir que estas pruebas o estas medidas son útiles cuando mis variables son cuantitativas. Cuando son discretas o son continuas, sin problema las puedo utilizar. ¿Cuál es el único inconveniente cuando mis variables son discretas? ¿Qué quedamos que son variables discretas? Las que tienen un número limitado, por así decirlo. Entero. Número entero. Ajá. Tienen Número decimal. entero. Cuando no tienen decimal, cuando son números enteros, son discretos. Entonces, aquí el único inconveniente es cuando sacamos este tipo de medida, la media, y me da número decimal en una variable que es discreta, a veces es complicado hacer la interpretación. Por ejemplo, vamos a suponer que en la escuela yo contabilizo a ver cuántos hermanos tiene cada uno de ustedes. Y cuando yo saco el promedio de hermanos, me da que cada persona tiene en promedio 3.3 hermanos. ¿Eso es posible? ¿Que tengamos 3.3 hermanos? No, o tenemos 1, o tenemos 2, o tenemos 3. Ese es el único inconveniente para la interpretación cuando mis variables son discretas. Digo, no quiere decir que no la podamos aplicar. La única inconveniente es cuando lo vayamos a interpretar. Eso es nada más lo que hay que tener en consideración. La mediana, ¿qué me dijeron que es la mediana? Es la cantidad de que sale en el medio de toda la... Exacto. El número que está en el centro. Aquí, ojo también, cuando yo quiero sacar la mediana, primero debo de organizar mis valores de menor a mayor. Si mis datos yo los tengo desorganizados y quiero localizar el número que está en el centro, lo voy a tener mal. Primero debo de organizarlos de menor a mayor. Vamos a trabajar con los mismos datos de hace ratito. Tengo 2 grupos de personas, los mismos. Y aquí, ¿cuál sería mi mediana en este primer 65. conjunto de datos? 65 porque es el que está en el centro.
¿Y en el de abajo? Igual. 65. Igual. 65 sería el mismo. Es el número que está en el centro. ¿Sale? Aquí dense cuenta que a diferencia de la media, que sí estaba afectado por el número más, el extremo, aquí a la mediana no le interesa. Ajá, o sea, si tengo aquí 20 o 50, dense cuenta que el valor de la mediana viene siendo el mismo. No se afecta por el número extremo que tenga. A ella no le interesa. La ventaja también de esta es que es bastante rápida, es bastante sencilla. Casi siempre la media y mediana son valores similares. No quiere decir que por regla tienen que ser iguales, pero sí casi siempre tienen valores muy cercanos entre sí. Ahora, la mediana fácilmente lo puedo sacar, el número que está en el centro, cuando mi número de datos son impares, como en este caso que tengo 5. Pero ¿qué pasa si yo tuviera 6 valores? Si tuviera número par de personas o de valores, ¿cómo le hago? Se suman los dos que quedan en medio y se dividen entre 2. Exacto. Sumo los dos valores que están en el centro, que en este caso es 65 más 75, y lo divido entre 2. ¿Y cuál sería mi resultado? 70. 70. Esta es mi mediana. En este caso, sí se podría utilizar decimales, ¿no? Acá sí puede darnos en decimales. Sí, aquí sí podría dar decimales, sí. Maestra, Sí, también, ¿esto se aquí hace cuando? Dime. Perdón. Esto se hace cuando son pares, ¿verdad? Se suman los del medio y se divide entre 2. Okay. Exacto. Cuando son pares, cuando tengo 8, 10, 12, cuando tengo un número de personas o individuos pares. Cuando los tengo impares, ahí fácilmente sí sale va a rápido haber. el dato, ¿no? Exacto. Ahí siempre voy a tener un valor en el centro. Ok, maestra. ¿Alguna duda? Y la última es la moda. Esta quedamos que es, pues solamente se calcula con el número de, o más bien es el valor que se repite más veces o la característica que aparece más veces, ¿sale? Esto también es bastante fácil de calcular. Esta no se ve afectado por el valor que está más extremo, ni por el número de personas que hay, ni si hay números pares o impares. A esta no le interesa. Pero van a haber diferentes pues opciones. Por ejemplo, aquí tengo 3 conjuntos de datos. En este primero, ¿cuál es el número que más se repite? Ninguno. Ninguno. En estos casos puede suceder y lo que yo voy a poner es que es amodal. Es decir, no hay modo. No hay ningún valor que se repita en más ocasiones. ¿Qué pasa en el segundo caso? El 78 es la Hay 2. El Igual son 50. 50 también. Hay 2, exacto. Aquí tengo 2 números que se repiten más veces. El mismo número de veces, 50 y 78. Entonces aquí mi respuesta sería 50 y 78. Son los números que se repiten la máxima cantidad de veces. Y en el último ejemplo, También es amodal, ¿no? también, porque no hay ningún número que se repita en más ocasiones. ¿Ok? Entonces puede haber diferentes opciones, que no tenga moda, que tenga solamente un número que se repita más veces o puede tener más. En el caso de que haya más números, hay que poner todos aquellos números que se repitan la máxima cantidad de veces. Si son 2, 3, 5, 10, hay que ponerlos todos. ¿Dudas hasta acá? No. Okay. Estas 3, como les dije, son las básicas, son las de tendencia central. Me dan mucha información solamente descriptiva, pero a estas también hay que sumarles las que son medidas de dispersión, que ahorita vamos a ver 3 y una ya la acabamos de ver. Las medidas de dispersión, a diferencia de las 3 anteriores que solamente me dicen los valores que están en el centro,
Estas me ayudan a conocer qué tan variables son mis datos o, como el nombre lo dice, qué tan dispersos son. ¿Ok? Son 3 las que vamos a ver. No son las únicas, pero sí son las más utilizadas. La primera la acabamos de ver hace rato, que es el rango. ¿Cómo lo sacábamos el rango? Ahorita que vimos lo de la tabla de frecuencias. Raíz cuadrada de... No. Eso Dato sacamos mayor en menos intervalo. dato. Ajá. Dato mayor menos el dato menor. Así lo saco. Es una medida bastante fácil, es rápida y me da información de qué tan... Hay algunas referencias que también lo llaman como distancia. ¿Qué tanta distancia hay entre el valor más pequeño y el valor más grande? Obviamente, mientras mayor sea mi rango, mayor dispersión va a haber. Es fácil de calcular. No utiliza todas las observaciones, eso también es una desventaja. Si tengo 50, 30 o 5 valores, al rango no le interesa, únicamente considera los dos extremos, el extremo mayor y el extremo menor, nada más. Se puede ver afectada por alguna observación extrema, como en el caso de hace rato. Si mi valor más pequeño es 20, pues obviamente mi dispersión va a ser, mi rango va a ser más grande, a diferencia que si solamente tengo 50. Vamos a poner el ejemplo de ahorita, teniendo estos mismos datos. Vamos a suponer que igual tengo estos dos conjuntos de datos, son muy similares. La única diferencia es que este es el valor que cambia. En una tengo 20 como el más pequeño y en otra tengo 50. ¿Cuál sería el rango del primer conjunto de datos? 20. Ah, no. 78 menos 20. 58. 58. 78 menos 50. 28. 28. Entonces, vean, aquí sí se ve afectado el rango por un valor extremo. Aunque todos los demás son igualitos, tengo el mismo número de personas, pero lo que afecta es el valor más extremo, el más chiquitito. Y eso hace que sea muy diferente. ¿Qué es lo que puedo decir? Pues que en el primer conjunto de datos el rango es muy grande, por lo tanto hay mucha dispersión, cosa que en el de abajo no hay tanta dispersión. ¿Dudas hasta acá? Bueno, la otra medida es la de varianza. Esta de varianza y de desviación estándar, que van muy de la mano, son las más utilizadas para analizar también los datos y me da mucha más información sobre qué tan dispersos son mis datos. Aquí está la definición. Esta es la formulita que utilizamos. ¿Okay? Nuevamente vamos a manejar los mismos símbolos que les dije. La varianza la vamos a simbolizar como S al cuadrado. Así la vamos a simbolizar, es lo que significa varianza. Este símbolo de sigma dijimos que es sumatoria y al principio les mencioné que cuando tiene una X y una Y significa el valor individual. Hay algunas referencias que lo ponen solamente como X. Igual significa lo mismo, cada valor individual. X barrita, ¿qué significaba? Es la media, ¿no? La media. Sí, la media. Y el N, ¿qué significaba? N minúscula. La muestra. El número de personas. El número de personas de la muestra. Entonces, ya tenemos, pues, qué significan cada símbolo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que también tengo como variable el peso, pero tengo 7 personas. Este es mi número de personas de mi muestra, 7. De estas 7, estos son los valores que tengo. Una persona pesó 43, otra 73, otra 59 y así sucesivamente hasta tener 7 valores. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer?
primero debo de sacar el promedio, que dijimos que es sumar todos los valores y dividirlos entre el número de personas que tengo. ¿Cuál sería el promedio de este conjunto de datos? ¿Cuál sería el promedio? Sáquenme el promedio de estas 7 personas. 63.4. 63.4. ¿Ok? Ese es el valor que yo tengo. Ya hicimos lo primero. Para que podamos sustituir esta X barrita que tengo acá. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que me dice mi fórmula? Y aquí también mucho cuidado cuando veamos este tipo de fórmulas. Si recuerdan, cuando tenemos estas fórmulas, primero debo de empezar a realizar lo que está dentro del paréntesis y después ir hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer y que me dice mi fórmula? Que a cada valor le voy a restar el promedio que acabo yo de calcular. Es decir, a cada valor de personas del peso le voy a restar el promedio que nosotros acabamos de calcular y yo ya lo tengo acá. 46, que es el peso de la primera persona, le voy a restar el promedio que fue de 63.4. A la segunda persona que fue de 73, igual le voy a restar 63.4 y así me voy con cada uno de los 7 valores. O sea, esta operación la tengo que hacer 7 veces porque tengo 7 valores. Eso es para sacar el rango, me perdí un momento. No, esto es para varianza. Ya pasamos a varianza. Ah, ok. Que es esta formulita. No, el rango solamente es al número mayor, le resto el número menor y ya. Ah, ok, Profesora, o sea, ¿y por eso que qué? viene desglosado en la fórmula. Es la fórmula de la varianza. Ok. ¿Alguien me va a preguntar otra cosa? Sí, ¿por qué puso menos 17.4 y, o sea, 2 veces? Ahorita lo vemos. Primero, esto ahorita se los explico bien. Cuando yo lo resto, les debe de dar, o sea, a 46 le resto 63.4, les debió de haber dado menos 17.4, ¿cierto? Sí. El de abajo, igual, 73 menos 63.4 les debió de haber dado 9.6. Maestra, pero allá Dime. el rango, usted está poniendo el peso mínimo con el promedio, No, está aquí, poniendo con el- aquí ya no estamos hablando de rango, rango ya lo vimos, el rango está atrás. Aquí ya estamos hablando con varianza. Aquí el rango ya no tiene nada que ver. Aquí el rango ya no lo utilizo. Aquí lo que utilizo es el promedio. Hace muchos pasos. Sí, o sea, se utiliza la media, ¿no? Por eso puso 63.4, porque es la fórmula. Exacto. Exacto. Todo Voy a esto reprobar. primero, mi primer paso es sacar el promedio. Que quedamos que el promedio es sumar todos los valores entre el número de personas que yo tengo. Por eso sumamos todos y lo dividimos entre 7 y mi promedio fue 63.4. Ese sí lo entendimos, pero ¿por qué está por 2? Y al cuadrado. Ahorita les explico. ¿Ya restaron primero? ¿A cada valor ya le restaron esto? Hay que hacerlo ahorita. Sí, ya está, es lo que tiene puesto. 9.6. Luego Quiero ver si... la fórmula Ajá. marca que debe ser al cuadrado, por eso lo puso así. Entonces Así el es. resultado lo debemos dividir entre n-1. Ahorita vamos al siguiente paso. Primero yo les pido que lo resten. Ajá, yo ya tengo aquí los valores para ahorrarnos tiempo. Si yo resto 46, que es mi primer valor, le resto el promedio que fue de 63.4, mi resultado va a ser menos 17.4. Hasta ahí. Ahorita les explico lo demás. Me paso al siguiente.
73 menos 63.4, mi resultado es 9.6 y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta ahí. Ya restamos. ¿Qué nos dice la fórmula? Que una vez que restemos hay que elevarlo al cuadrado. Por eso aquí se los desglosé. Una vez que ya tengo este resultado de la resta, en el primer ejemplo, 46 menos 63.4 les dio menos 17.4. Lo elevo al cuadrado, por eso se los puse aquí 2 veces, es lo mismo. Multiplico el valor por el mismo número. Multipliquen 17.4 por 17.4 o 17.4 al cuadrado, es lo mismo. ¿Cuánto les da? 302.76. Exacto, hasta ahí. Ojo aquí, acuérdense de la ley de los signos. Aquí nos dio la resta menos 17.4. Menos por menos siempre te va a dar más. Todo el número que se eleva al cuadrado da positivo, ¿no? Exacto. Cualquier número que yo elevo al cuadrado siempre va a ser positivo. Sea número negativo o positivo, siempre va a ser positivo. ¿Sale? Eso nunca lo pierdan de vista. El siguiente, ¿de dónde salió ese 9.6? De 73 menos 63.4. Exacto, de ahí proviene. Una vez que ya lo resté, lo elevo al cuadrado y ¿cuánto les da? Les da 92 y algo, ¿no? 92.16. El de abajo, 4.4 al cuadrado. 19.36. El que sigue, 8.6 al cuadrado. 73.96. Este de 4.4 ya lo hicimos aquí. Lo repetimos, 19.36. El 8.6 pues ya lo hicimos y les dio 73.96. ¿Y punto 4 al cuadrado? 0.16. Exacto. ¿Ya quedó claro? Esto es hasta la elevación al cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo tranquilo. Perfecto. ¿Qué nos dice después de que ya elevamos al cuadrado? ¿Qué significaba este símbolo? Es la suma. Sumatoria. Exacto. ¿Qué voy a sumar? Todos los valores que acabo de elevar al cuadrado son los que voy a sumar. Los que estoy poniendo en rojito. ¿Cuánto les da? ¿Cómo? O sea, los valores que están en rojo se elevan al cuadrado. No, los Ya están acabamos de elevados. elevar al cuadrado, ya están elevados, los voy a sumar. Sumar valores que se elevaron al cuadrado. Creo que me dio 599.12. Creo. Sí, creo que les da 500 y algo, ¿cierto? O sea, van a sumar 302.76 más 92.16 más 19 y así sucesivamente. ¿Cuánto les da? Creo que sí da 500 y algo, espérenme. 581.572. 581.72 me da. Sí, igual a mí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Ok. Este valor que nosotros acabamos de sacar viene siendo únicamente la parte superior de la fórmula. Este valor lo tengo que dividir entre n-1. Es decir, 581.72. ¿N qué dijimos que es?
Es El 7. número de personas. El número de 7 menos 1. Es decir, 581 entre 6, ¿no? Sí. Da ¿Cuánto les da? 96. 96.95. 9. Punto 95. ¿Punto 95 les da? Sí. Sí. Ajá. ¿Por qué entre 6, maestra? Porque me dice la fórmula entre n menos 1. ¿Cuántas Ok. n que sí? ¿Cuánto es? 7 7 menos 1. menos 1. Por eso es entre 6. De ahí salió. Ujú. Entonces aquí mi resultado, mi varianza es 96.95. Pero maestra, ¿podría repetirlo? Es que me hablaron. ¿Qué repito? O sea, ¿Todo el era- procedimiento? No. 581.72, que es la Ajá. sumatoria de todo esto. Y el Ajá. 6, no sé de dónde salió. Ok, el 6 de dónde salió, porque me dice que esto que acabamos nosotros de hacer, todo este show, lo tengo que dividir entre n menos 1. N que dijimos que es el número de personas, que en este caso tengo 7. A 7 le quito 1 y me va a dar 6. Ah, ok. De ahí sale ese 6. Ujú. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna Maestra, otra duda? Dime. si hay nuestra fórmula, esa S al cuadrado, ¿qué significa? La varianza. S al cuadrado es varianza, es el símbolo de la varianza. O sea, usted solo nos va a dar la fórmula en el examen. Ujú. Sí. O sea, yo les voy a dar nada más esto. Hasta ahí. Ya todo lo demás ustedes lo tienen que hacer. Ujú. ¿Dudas? No. Perfecto. Entonces, esta es la parte más complicada. Una vez que yo ya saqué la varianza, la desviación estándar está súper fácil. ¿Qué hago con la desviación estándar? Para cómo la calculo, pues únicamente le saco la raíz cuadrada a la varianza. Vamos a ponerlo aquí. La varianza dijimos que nos dio 96.95, ¿cierto? Si yo a esta varianza le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto me daría? Le debe dar 9 y algo. 9.84. 9.84. Y ya, esta es mi desviación estándar. Ujú. Aquí la desviación estándar la vamos a representar con una S solita nada más. Cuando es S al cuadrado, es varianza. Cuando es S así solita, significa desviación estándar. Ujú. ¿Dudas hasta acá? No, Todo correcto. creo que está Ok. más fácil esta parte que lo que vimos la primera. Lo de frecuencias. Creo. Ajá, o sea, lo de la tablita anterior. Sí. Lo de A mí se me hace más fácil la anterior. cuantitativo y cualitativo está un poco más complicado. ¿Más complicado? ¿Sí? ¿Se les complica Sí. más? A mí se me dificulta más Es esto. mucho- Porque es mucho es más análisis. tedioso. Sí, porque tienes que estar buscando los numéritos, ¿no? Pero por eso les digo, es más de práctica, porque ya una vez que le agarren el modo ya es bastante sencillo. Ujú. ¿Dudas hasta acá? Ajá, ya está. ¿Y qué hacemos con ese 9.84? Ok, ¿cómo lo interpreto? Buena pregunta. Esta desviación estándar, como les dije, me ayuda a conocer la dispersión. Y casi siempre, o la forma en la que yo uno estos datos, los que casi siempre van a estar en los estudios o en los artículos, siempre es la media junto con la desviación estándar. ¿Cuánto nos dio la media de estos 7 valores? ¿Se acuerdan? Voy a regresarme tantito. Aquí. El promedio de estos 7 valores nos dio 63.4, ¿cierto? De estos 7 valores.
Ajá, sacamos ya la varianza y sacamos ya la desviación. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Como les digo, casi siempre van la media junto con la desviación estándar así juntitas. Y siempre digo, pues el promedio peso de las 7 personas que yo medí, 63.4. Más menos mi desviación estándar. Ajá. ¿Qué significa esto? Que del centro, o del promedio o de la media que está en el centro, que es de 63.4, puede variar 9.8 hacia arriba o 9.8 hacia abajo. Así es la forma en la que yo interpreto estas dos cosas. Del centro, que es mi media, varía 9.8 hacia arriba y 9.8 hacia abajo. La media era 63.4 de los... Sí, es aquí. De aquí saqué 63.4. Ajá. Ahorita les explico también y les pongo un ejemplo. Ya para finalizar, vuélvanse a conectar, por favor. Ya.